universidad. Pues gloria a Dios, está comenzando, ¿no? A interesarse por las cosas del Señor. Y tenemos que orar para que cada día haya más hambre en los corazones de la gente, de acercarse a Dios, de conocer la verdad, de conocer su palabra. La Biblia dice, hay una promesa que nos apropiamos de ella, que llegaría un tiempo, y ¿por qué no puede ser en nuestro tiempo? ¿Por qué no? Que el Señor enviaría a la tierra hambre y sed, pero no de comida, no de agua, sino hambre y sed de su palabra. Y yo confío y debemos de orar para que esa palabra, esa promesa del Señor se haga realidad y Señor ponga en nuestro camino a mucha gente que tiene hambre y sed y no saben ni dónde comer, ni saben ni dónde beber, pero nosotros conocemos al que te puede dar buen alimento y buena bebida para que de tu interior salgan ríos de agua viva y nunca más vuelvas a tener sed. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra oración de cada día. Aleluya. Como decía al principio, queremos dar la bienvenida a todos y sobre todo también a personas que a lo mejor en esta tarde pueden estar entre nosotros por primera vez. Veo caras nuevas, no sé si han estado anteriormente en la iglesia. Hay gente que está en esta tarde por primera vez aquí en esta reunión, en este culto. ¿Pueden levantar su mano? Sí, tenemos por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas nuevas que están esta tarde por primera vez. Damos un aplauso a todos ustedes. La bienvenida. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bueno. Amén. Amén. Se preguntarán ustedes que están por primera vez por qué les damos un aplauso y por qué nos ponemos tan contentos de verte. Y es que como ya nos hemos visto tanto nosotros, cuando viene gente nueva nos da mucha alegría. Y por supuesto que estamos contentos de verte, porque para nosotros es un privilegio el que tú estés esta tarde en este lugar con nosotros. Y hoy es un día muy especial, como también lo va a ser el próximo domingo. Hoy estamos recordando de una forma especial la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el próximo domingo en este país se van a llevar a cabo unas elecciones generales. Y también es un día muy importante. También es un día muy importante. Y por tal motivo yo quiero el jueves, de una forma especial, dar una charla, unos consejos, unas palabras que tenemos que tener en cuenta de cara a lo que se nos viene el próximo fin de semana. El próximo fin de semana va a ser también un fin de semana muy bendecido, un fin de semana muy bonito, porque el día anterior, sábado, Samuel y Melissa se nos casan en el Puerto de la Cruz. No sé, no recuerdo exactamente ahora mismo la hora. ¿Alguien sabe? A las 4. Yo iba a ir por la mañana, menos mal que me lo recordaba. Créame, porque si voy por la mañana y no veo a los novios, pues digo, capaz que han decidido irse de luna de miel sin pasar por la... Entonces pensaba que era por la mañana. Entonces a las 4 de la tarde el próximo sábado no tenemos siesta, tenemos boda en el Puerto de la Cruz, ¿vale? Samuel y Melissa. Y el domingo por la mañana, hasta la hora del culto, pues millones y millones de personas de este país, nacionalizados, tal vez los que no han nacido aquí, pero tienen su nacionalidad española, pues tendrán la oportunidad de poder votar. Y queremos ver a la luz de las Escrituras cuáles son nuestras responsabilidades ante esas responsabilidades, digamos, a nivel nacional, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de dar ciertos y determinados pasos, de apoyar o de no apoyar? Nosotros los creyentes tenemos que estar sometidos a la ley, siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios. Y en este caso, el poder decidir, el poder votar, no es algo que va en contra de la palabra, sino todo lo contrario. Es un privilegio, es una libertad que tenemos en este país, pero queremos hacer las cosas bien. Y por eso yo pienso que como cristianos deberíamos tal vez de recibir algunas instrucciones, algunas directrices para saber más o menos cómo actuar ante esta responsabilidad tan grande que tenemos este fin de semana. Pero ahora es el momento de pasar a la palabra del Señor, que realmente es lo importante. Y en esta tarde hemos comenzado el culto leyendo 4 porciones diferentes de 4 libros distintos de la Biblia. En Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan encontramos cómo aquellos personajes, aquellos hombres, relataron desde su punto de vista los detalles más significativos que a ellos les llamaron la atención acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Todos sabemos perfectamente que no era la primera persona que resucitaba. En el Antiguo Testamento algunas personas fueron resucitadas, vueltas a la vida, a través de oraciones que hicieron algunos varones de Dios,
por personas que habían perdido la vida, y el Señor tuvo misericordia de ellos y volvieron a resucitar, pero volvieron a morir. Y en el Nuevo Testamento también encontramos, no solamente en el ministerio del Señor Jesucristo, sino también a través de la vida de algunos apóstoles, el caso de Pablo, el caso de Pedro, personas que también estuvieron muertas y volvieron a la vida, pero también volvieron a morir. Y tal vez el caso más significativo, el más conocido, es la resurrección de uno de los amigos de Cristo, que se llamaba Lázaro, que tenía dos hermanas, Marta y María, que vivían en un pueblecito a las afueras de Jerusalén. Y la Biblia nos enseña que después de 4 días el Señor Jesucristo aparece por allí y lo resucita. Pero un milagro tremendo, un milagro impresionante, pero el Señor Jesucristo nos enseña que todos los que Él resucitó después otra vez volvieron a morir. Pero en el caso del Señor Jesucristo, Él estuvo muerto 72 horas, no se desmayó, no sufrió un colapso, no se equivocaron de tumba, no robaron el cuerpo, sino que el Señor Jesucristo murió literalmente, su corazón dejó de latir, su sangre dejó de circular por sus venas y Él murió y entregó previamente su espíritu al Padre, pero Él sabía perfectamente que habían profecías, algunas de ellas en el libro de los Salmos, que hablaban acerca de que Él resucitaría al tercer día. No permitirás que tu santo vea corrupción, dice una de ellas en el libro de los Salmos. Y 72 horas más tarde, no apareció por allí un profeta, no apareció por allí uno de sus apóstoles, sino que el mismísimo Padre lo resucita de los muertos. Y dice la Biblia que cuando Él resucitó se apareció pues a sus apóstoles, se apareció a muchísima gente durante más o menos 40 días. Incluso, Primera de Corintios capítulo 15, que ahora mencionaremos algunas cosas de este capítulo monográfico que habla acerca de la resurrección, dice que en una ocasión, más de 500 personas lo vieron a la vez. Y dice el apóstol Pablo cuando escribe esa carta aproximadamente por el año 60 y pico después de Cristo, que todavía algunas de aquellas personas que fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo todavía estaban con vida. Ya evidentemente otros habían muerto. Por lo tanto, tenemos en esta tarde entre nuestras manos un tema de trascendental importancia. Porque la palabra de Dios nos enseña que si no existe resurrección, si el Señor Jesucristo no resucitó, realmente sería una auténtica tragedia. Porque solamente podríamos hablar de Él en tiempo pretérito, es decir, en tiempo pasado, como una persona que fue muy buena, que hizo grandes milagros, grandes señales, prodigios y maravillas, como una persona con un carisma espectacular, que dio unas enseñanzas tremendamente profundas e interesantes a la vez, pero que al fin y al cabo su vida terminó pues devorada por los gusanos como todos los seres humanos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Él resucitó al tercer día. Y no solamente lo sabemos porque lo hemos leído, no solamente lo sabemos porque las Sagradas Escrituras registran en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan y en otras partes se nos habla acerca de la resurrección del Señor, sino que nosotros somos también testigos de que Él vive porque Él ha cambiado nuestra vida. Él nos ha sanado, Él nos ha liberado, Él ha transformado nuestra vida y eso no lo puede hacer un muerto. Porque la Biblia nos enseña muy claramente que los muertos, no importa si son buenos o malos, o fueron buenos o malos en vida, no tienen poder para hacer daño a los que quedan, ni tienen poder para hacer beneficios a los que quedan. Es interesante notar que cuando una de las mujeres que le siguió fielmente desde el día que fue liberada de 7 demonios, como dice uno de los evangelios, María Magdalena, que era de un pequeño pueblecito llamado Magdala, un saladero de pescado en la región de Galilea, al norte de Israel, dice que esta mujer le siguió hasta su muerte. Es una de las mujeres que estuvo al pie de la cruz, junto con María y otras personas más. La Biblia nos enseña que cuando ella llegó al sepulcro, el primer día de la semana, después de haber pasado el Shabbat, el día de reposo, ella comenzó a llorar, aunque previamente ella y otras que la acompañaban se hacían una pregunta: ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién nos moverá esa piedra de un tonelaje tremendo? Porque todavía queremos estar con Él, todavía queremos terminar la preparación de todos los ungüentos y todas las especies aromáticas. Sin embargo, ella se estaba preocupando por algo que ya estaba resuelto. ¿Cuántas veces en la vida nos podemos estar preguntando cómo voy a solucionar este problema? ¿Cómo se va a abrir esta puerta? ¿Cómo voy a solucionar esta circunstancia? Y eso ya el Señor lo ha respondido con poder y con autoridad de antemano. Cuando ella llega al sepulcro muy temprano a la mañana, el primer día de la semana, ya digo, la Biblia dice que la piedra ya había sido quitada. Y como dije en una ocasión, la piedra no fue necesario que se rodara para que el Señor Jesucristo recién resucitado saliera del sepulcro. Él no necesitaba que rodaran la piedra, Él podía haberla traspasado
como vemos más adelante, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, que dice la Biblia que estaban sus discípulos encerrados, puertas y ventanas herméticamente cerradas por miedo a los judíos. Ellos pensaban que también vendrían a crucificarlos a ellos. Y la Biblia dice que de repente, sin tocar a la puerta, sin necesidad de que se le abrieran las ventanas, Él se presenta en medio de sus discípulos y les dice la famosa frase, Shalom Aleichem, paz para todos. Y se quedan sorprendidos porque Él no tenía necesidad de tocar a la puerta ni que le abrieran una ventana, sino que Él ya podía, después de su resurrección, traspasar, ¿verdad?, las paredes. No tenía ningún tipo de limitaciones, ni de espacio, ni de tiempo, porque ya estaba glorificado y no tenía necesidad de que nadie le rodara la piedra para poder salir, sino que más bien la piedra fue rodada para que los hombres pudieran entrar y pudieran ver la gloria del Señor, y Pedro, Juan, Santiago, Tomás y todos los que quieran puedan entrar y ver que Él no está en este lugar porque el Señor ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Si todo eso es mentira, si la resurrección no se produjo, Primera de Corintios capítulo 15 dice que entonces nuestra fe no sirve de nada. Literalmente dice, nuestra fe es vana. En otras palabras, ¿en quién estamos creyendo? ¿A quién hemos cantado esta tarde? ¿A quién adoramos? ¿A quién queremos honrar? ¿A quién queremos servir? ¿A quién queremos levantar en alto en nuestras reuniones y cultos? ¿A quién queremos verdaderamente agradar? ¿A un muerto? No merece la pena pasar martirio. No merece la pena sufrir todo tipo de vejaciones, humillaciones y torturas y rechazo por un muerto. Nadie sería capaz de aguantar tortura por el profeta Isaías, o por Malaquías, o por Daniel, o por cualquier otro gran personaje de la historia, porque no merece la pena sufrir por un muerto. Porque aparte el muerto no te puede transmitir ninguna gracia, ninguna unción, ninguna capacitación, ¿verdad?, para poder soportar el martirio y el dolor hasta la muerte. Pero sin embargo, millones de personas, incluso en estos días y hoy, han muerto hermanos nuestros en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque no están dando su vida por una causa perdida, no están muriendo por un muerto, sino que están dando su vida por aquel que vive por los siglos de los siglos, amén, y ha prometido estar con su pueblo y con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso podemos tener la capacidad de poder soportar el martirio, si Dios así lo permite. Y por eso podemos vencer tentaciones, y por eso podemos orar por enfermos, y por eso aún todavía en el siglo XXI se pueden echar fuera demonios en su nombre, porque no estamos invocando el nombre de un muerto, porque eso sería espiritismo, eso sería recurrir a muertos para ayudar a vivos. Y la Biblia dice, no busquen entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ella llega al sepulcro se encuentra que su cuerpo no está allí. Cuando ella llega al sepulcro se encuentra que los soldados han abandonado el lugar. La piedra ha sido movida y ella va corriendo a donde están sus discípulos. Ella sabía dónde se reunían. Ella sabía dónde estaban congregados. Y cuando llega allí la toman por loca. No la creen, la menosprecian. Como muchas personas te van a menospreciar o se van a burlar o se van a reír de ti cuando le digas que tú no le has entregado tu vida a una religión, a una secta o a un hombre, sino tú le has entregado tu vida al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Algunos discípulos dudaban, no le creían. Sin embargo, Él había dicho antes de su muerte que al tercer día resucitaría. Cuando Él dijo aquellas palabras, destruyan este templo y en 3 días lo restauraré, algunos tergiversaron sus palabras, como hoy en día hay gente que sigue manipulando y tergiversando la Escritura. Pero Él se refería al templo de su cuerpo. Lo destruyeron, lo humillaron, lo masacraron, lo azotaron, le hicieron de todo. Pero al tercer día Él se levantó de la tumba demostrando que Él no era un falso Mesías, que Él no era un impostor, que Él no era uno más de los tantos que habían venido, sino que Él era verdaderamente el camino, la verdad y la vida. El Verbo hecho carne, el león de la tribu de Judá, el alfa y la omega, el príncipe de paz, el admirable, el consejero, el Dios fuerte. Él era todo eso y mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Y creemos que el Señor Jesucristo resucitó, porque si no fuera la verdad, nosotros seríamos falsos testigos. Estaríamos dando un falso testimonio, cosa que está totalmente prohibida en los 10 mandamientos. No dirás falso testimonio. Si Cristo no resucitó, Pedro lo que predicaba era mentira. Y Pablo lo que predicaba era falso. ¿Por qué? Porque dieron testimonio de alguien que vivía cuando realmente no estaba vivo, sino que había muerto. Si nuestra fe es vana y seríamos falsos testigos, la Biblia nos enseña que si Cristo no resucitó, ninguno de nosotros puede presumir en esta tarde de ser hijo o hija de Dios. Nuestros pecados no han sido perdonados, aún siguen estando
acusándonos delante de la presencia del eterno Dios. Y todos los que nos precedieron, y todos los mártires a través de la historia, y todos los que murieron creyendo que habían sido perdonados sus pecados, murieron en pecado y se van a ir al infierno por toda la eternidad. Pero sabemos que todos y cada uno de nuestros pecados han sido perdonados porque el Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día para justificarnos y para decir delante del Padre: Padre, la obra ha sido consumada, la sangre ha sido derramada y la sangre de Jesucristo es lo único que puede perdonar los pecados del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de lástima de todo el planeta Tierra. Estaríamos esperando a un Cristo que no va a venir, ni va a reinar, ni va a aplastar la cabeza de Satanás, ni va a haber una etapa, una era milenaria, ni va a haber ningún tipo de resurrección para aquellos que murieron esperando y confiando de que serían resucitados. Si Cristo no resucitó, lo que llamamos el rapto, la traslación de la iglesia, tampoco se va a producir, porque si Él murió y no resucitó, nosotros tampoco seremos arrebatados ni seremos resucitados. Si Cristo no murió, el cristianismo es la gran y mayor mentira de toda la historia de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué mensaje tenemos que darle al mundo? ¿Que vamos a salir por las calles a anunciarle a nuestros vecinos y amigos y familiares? ¿Qué esperanza tiene el mundo si Cristo no resucitó? Tendríamos incluso hasta cierto punto algo de autoridad para incluso dudar del Antiguo Testamento. Porque entonces todo lo que se escribió y profetizó por la pluma de Daniel, de Zacarías, de Malaquías, de Abdías, de Jonás, etcétera, etcétera, es una gran mentira, porque es algo que nunca se ha cumplido ni se cumplirá jamás. No tenemos que esperar que nazca un Mesías que aún no ha nacido, ni tenemos que esperar a un Mesías que aún no ha venido, sino que tenemos que esperar con fe y con confianza y con seguridad que el mismo que murió y resucitó y ascendió y está en este preciso momento intercediendo por este culto delante de la presencia del Padre, dice: Él mismo volverá tal y como la habéis visto ir a la presencia del Padre. Así que podemos dormir, vivir, pensar, hablar, caminar y hacer cualquier acto de la vida con la más absoluta confianza, esperanza y fe de saber que no nos hemos equivocado, que no hemos depositado nuestra confianza, nuestra vida en un muerto, en un mito, en un timo, sino que hemos depositado nuestra fe en el único Salvador y Mesías que existe. Estamos en el verdadero y su Hijo Jesucristo es el verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, queridos hermanos, como decían los gladiadores, como decían aquellos hombres y mujeres que salían a los terrenos a jugarse la vida en los circos romanos: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero nosotros sabemos perfectamente que nuestra fe no es una fe vana. Sabemos que nuestra fe es una fe viva. Y cuando leemos Hechos y vemos los milagros que se siguieron haciendo, aunque Él ya no estaba de una forma, digamos, física entre los discípulos, y vemos cómo aquellos hombres que tiempo atrás tenían temor de confesarle delante de las multitudes, eran capaces de levantarse delante de aquellos que le habían crucificado y de aquellos que le habían cuestionado, eran capaces de levantarse. Y por ejemplo, pensando en Pedro, un hombre que fue incapaz de confesar a Cristo públicamente, un hombre que maldijo, un hombre que juró que no le conocía, un hombre que no tuvo el valor y la autoridad de poner en práctica lo que él había prometido que haría. Te acompañaré aunque todos estos te abandonen, yo iré contigo hasta la muerte si hace falta. Ese hombre que no fue capaz de confesarle públicamente es el primero que días más tarde se pone en pie en el día de Pentecostés o en la fiesta de Shavuot, y se pone en pie y dice: nosotros no estamos ebrios, no hemos perdido el control, no estamos locos como algunos de ustedes están comentando y algunos suponen, sino que esto que habéis oído y esto que hemos recién experimentado es el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2 a partir del verso 28. Cuando el Señor prometía que después de la resurrección del Mesías, Él derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y tanto jóvenes como ancianos tendrían experiencias de tipo espiritual. Y llegaría un tiempo en el que no habría exclusión y que todos seríamos iguales ante la presencia del Señor. Y tiempo más tarde cuando los azotan. Y tiempo más tarde, días más tarde, cuando los encarcelan y les impiden y les dicen: cállense, no está permitido en la ciudad de Jerusalén hablar y predicar y orar por los enfermos en ese nombre. Ellos decían: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído.
Y si se están preguntando todavía de dónde hemos sacado poder y autoridad para orar por un pobre hombre que lleva horas y horas al sol en la puerta de la Hermosa esperando algo de clemencia y de misericordia por vuestra parte, quiero deciros que no ha sido en nuestro nombre, no ha sido por nuestros méritos, no ha sido por nuestra autoridad, sino que en el nombre de Jesucristo hemos orado y lo hemos levantado para la gloria del Padre. Y ese Cristo que vosotros crucificasteis y matasteis, Dios lo ha levantado y es el autor de la vida. Y hoy os manda que os arrepintáis. Y dice que cuando oían aquellas palabras tan preciosas y tremendamente cargadas de poder y autoridad, se compungían, se sacudían sus conciencias, les clamaba el corazón y decían: varones, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ahora que hemos matado al autor de la vida? Y Pedro decía: no os preocupéis, porque al que vosotros habéis crucificado y rechazado, Dios lo ha levantado y lo ha hecho Señor y Cristo. Lo que tenéis que hacer es un cambio de dirección. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aquella gente predicaba con una elocuencia, con una autoridad, con un poder, que aunque los azotaran, los escupieran, los humillaran, los encarcelaran, no había forma de hacerlos callar. ¿Por qué? Porque había algo, un denominador común en Pablo, en Pedro, en Santiago, en Bartolomé, en Judas, en quien fuera. Y es que todos decían: lo hemos visto, Él vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No tenían internet, no tenían WhatsApp, no tenían Facebook, no tenían Twitter, no tenían nada, pero tenían el poder y la convicción del Espíritu Santo, que cuando viene al corazón de un hombre lo revoluciona, porque el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aunque quieras callarte, no vas a poder, porque serás testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tiempo más tarde dice la Biblia que comenzaron a ir por otras naciones que no conocían nada de las Escrituras, gentiles, paganos, idólatras, personas que habían sido criadas en religiones, en filosofías, en cosas totalmente extrañas. Pero también el Evangelio, cuando llegaba a los corintios, a los gálatas, a los tesalonicenses, y llegaba a otras naciones con otros idiomas, con otras costumbres, con otras tradiciones, sus vidas eran cambiadas y transformadas. Y puedes ver cómo la obra de Dios florece en Grecia. Y puedes ver cómo la obra de Dios se implanta y el poder del Evangelio se implanta en Corinto. Y puedes ver en Éfeso que por poco tienen que cerrar el templo de la diosa Diana o Artemisa de los efesios. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el poder de Dios, cuando llegaba el Evangelio, cuando llegaba la buena nueva de que Cristo, el Mesías, había venido, había muerto y había resucitado, la gente era cambiada milagrosamente por el poder de Dios. Dice que algunos dejaban la magia, otros dejaban la idolatría y se convertían al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese Evangelio, ese Cristo resucitado, es el que a nosotros le hemos entregado nuestra vida. Es el que nosotros le hemos rendido todo nuestro ser. Y además sabemos que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que vivimos en un país idólatra, como muchos de ustedes vienen de países idólatras. Pero nosotros hemos dejado la idolatría porque sabemos que a nuestro Dios no hay que cargarlo, ni hay que llevarlo y sacarlo de paseo de un lugar a otro. Que no importa si hace frío o hace calor o llueva a borbotones, no importa. Nosotros no vamos detrás de ídolos, no vamos detrás de imágenes de piedra, de oro. No importa si es en Sevilla, en Málaga, en Córdoba, en Andalucía, en donde sea. No vamos detrás de imágenes. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es tan grande que no hay ningún escultor que lo pueda comprimir en una estatua, en una imagen. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos dicen amén? No nos postramos ante imágenes de piedra, de oro, de cualquier metal que sea, porque nuestro Dios es mucho más grande que todo eso. Y no tenemos que esperar a que llegue la Semana Santa, sino que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier postura, no importa en la cárcel, no importa si estás en un avión, en un submarino, en una cueva, donde sea, puedes invocar su nombre. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice la Escritura, será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Los que murieron creyendo que Cristo resucitó, si no resucitó, ¿dónde están ahora? Quiere decir que muchas de las enseñanzas de Cristo eran todas mentiras. No hay cielo, no hay infierno, no hay recompensa, no hay condenación, no hay nada. Se desmantela, se viene todo abajo si el Señor Jesucristo no resucitó. Y ustedes vendrían de tan lejos y ustedes harían un esfuerzo por venir a un local para oír hablar de un muerto. Es increíble, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una fe viva porque sabemos que Él está vivo y ha resucitado de entre los muertos.
Si esto que estoy diciendo en esta tarde es verdad, escúchame bien, si esto que estoy diciendo es verdad y se puede demostrar que Él resucitó y que Él está vivo, no podemos callarnos y encerrar este mensaje entre cuatro paredes. Esto tiene que saberlo todo el mundo, porque no hay nadie en la historia. Los budistas no pueden hablar así. Los musulmanes no tienen este mensaje. Los hindúes no tienen este mensaje. Solamente nosotros los cristianos, los que hemos depositado nuestra confianza en nuestra vida y nuestra fe en Él, podemos decir con la boca bien llena que Él vive y que Él resucitó de la muerte. Claro, los que son anticristianos, es lógico que se lleven mejor con los que odian a los cristianos. Se sienten más cómodos con aquellas personas que predican desde la más absoluta teoría que con aquellas personas que predicamos desde una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Es normal, es lógico. Pero nosotros sabemos perfectamente que este continente tiene raíces cristianas. Que este país y que este continente en el cual vivimos no tiene raíces musulmanas, aunque vivieron. Pero las raíces de nuestra cultura, las raíces de nuestra vida son raíces de alguna manera entroncadas con el Evangelio, entroncadas con la palabra. Y en este país en el que vivimos, este país que nos permite beber agua potable, cuando es un lujo en otros países, este país que nos permite darle a un interruptor y tener luz, cosa que para nosotros es normal, pero que para otros es un lujo si es que lo pueden alcanzar. Este país que nos permite ir al médico, ¿verdad? Y ser tratados por médicos sin necesidad de llevar un montón de medicinas, de mantas, de toallas o de sábanas para que nos operen. Este país en el cual Dios nos ha depositado fue un país en el cual muchas personas dieron su vida por Cristo. Y aquí ha habido gente que ha muerto quemada en la hoguera en este país por defender que Cristo vive y que Él está vivo entre nosotros. Y esta es la cuna de donde se tradujo, donde se imprimió y donde se distribuyó la Biblia que leen los colombianos, los venezolanos, los hondureños, los guatemaltecos, los argentinos, los chilenos. Este es el país donde Dios utilizó a personas para que pudieran traducir la Biblia, que hoy en día leen más de 2.000 millones de personas. Y esa gente se jugó la vida para que nosotros pudiéramos tener la Biblia en nuestro idioma. ¿Y por qué se jugaron la vida? Por un muerto. Tanto empeño en traducir a Mateo, a Marcos, a Lucas, ¿qué más da si lo traducían o no lo traducían? No, daba mucho, porque la gente tiene que oír la buena nueva. Lo que hemos leído en esta tarde durante siglos no se podía leer porque ni siquiera estaba en nuestro propio idioma. Pero esos sacerdotes convertidos al verdadero evangelio, no la religión muerta y vacía, sino que cuando se convirtieron al evangelio de verdad, y salieron de España y fueron a Suiza y fueron a Alemania y fueron a Inglaterra y vieron que verdaderamente las escrituras pueden cambiar y transformar el corazón del ser humano, se empeñaron y se jugaron la vida en traducir al castellano la palabra de Dios, para que todo el mundo supiera que un día el Señor llegó al pozo de Samaria y le habló a una samaritana que había saltado de cama en cama durante toda su vida, hasta que se encontró con el autor de la vida y le dijo: mira, has bebido montones de agua, muchas de ellas contaminadas e infectadas, pero yo tengo un agua que cuando la pruebes nunca más volverás a tener sed. Y esa gente se jugó la vida para que supiéramos que Jesús llegó un día a Betania y allí estaban las hermanas de Lázaro destrozadas, pero Jesús dijo: no os preocupéis, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa gente se jugó la vida para que supiéramos en nuestro propio idioma que lo metieron en un sepulcro, pero que previamente lo crucificaron entre dos ladrones. Uno se mofaba y se burlaba de él, uno lo rechazaba y el otro le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y para que supiéramos, 1 Corintios capítulo 13, si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y para que pudiéramos leer las cartas de Pablo a los tesalonicenses: hermanos, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, Él traerá con Él a los que murieron en Él. Y para que pudiéramos tener el libro de Apocalipsis, esa gente se jugó la vida por un muerto, no. Ellos entendieron que Jesucristo estaba vivo y que merecía la pena traducir las Sagradas Escrituras en nuestro propio idioma. Y hoy en día, gloria a Dios, las tenemos en nuestras manos. Y aunque quieren arrebatarlas, y aunque quieren prohibirlas, y aunque quieren perseguirlas,
Hermanos, aunque destrozaran todas las Biblias del mundo, hay algo que nunca podrían hacer los seres humanos, ni los budistas, ni los musulmanes, ni los comunistas. Nadie puede hacer, y es arrancar la palabra de Dios de nuestros corazones y arrancar la experiencia personal que hemos tenido con Él, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen amén? Es un privilegio en esta tarde decir: Cristo vive, Cristo vive. Es un privilegio decir: Cristo vive. Que lo oigan todos en esta calle, que lo oigan todos en el mundo entero. Cristo está vivo, aleluya. Cuando te vayas esta noche a la cama a dormir, Él no se va a dormir. Él estará velando al lado de tu cama, porque la palabra dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y aunque nuestra carne se pudra y se caiga a trozos y se deteriore nuestro cuerpo por el paso del tiempo, yo sé que con mis ojos yo veré al Señor. Y aunque algunos de nosotros, no sé, muramos a una edad y otros a otra, y aunque a lo mejor entre nosotros pueda haber los próximos mártires de este país, solo Dios lo sabe. Quiero que sepamos todos, incluido yo, que si el Señor permite que partamos de esta vida de esa manera, Él nos dará la fuerza y la gracia para terminar nuestros días diciendo: la gloria te la doy a ti, Señor, y mi vida, mi espíritu y mi alma te la entrego a ti, y no le tomes en cuenta su pecado. Y todo eso no viene de un mito, ni de un engaño, ni de un cuento. Todo eso viene de la realidad experimental de poder conocerle como nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En este país se le ha dado descaradamente las espaldas a Dios. Están tratando por todos los medios de descristianizar a España y a Europa. Nos están bombardeando millones de musulmanes que, dicho sea de paso, por si no lo sabes, odian a los cristianos. Un buen musulmán tiene que odiar a los cristianos. Si un buen musulmán no odia a los cristianos, no es musulmán, ni buen musulmán, ni mucho menos. Y están tratando por todos los medios de que nos olvidemos de que el Señor Jesucristo nació en Belén de Judea. Y aunque haya personas con autoridad política, que cuando llega, por ejemplo, la época en la que el mundo ha decidido recordar su nacimiento, hacen un desfile que parecen payasos en vez de recordar que hubieron unos magos de Oriente que vinieron a adorar al Mesías. Pues aunque quieran manipular y tergiversar la historia, para eso estamos tú y yo, para decirle al mundo: eso no es así. La verdad es la que yo te voy a contar, porque no solamente la he leído y la he recibido, sino que la he vivido en carne propia. Y yo quiero que cada uno de ustedes sean valientes, porque la autoridad que tienes para hablar te la da el Evangelio. Porque la autoridad que tienes para hablarle a los jóvenes que están en problemas de droga, o cuando vayas a la cárcel, o cuando vayas a hablar con cualquier tipo de persona, me da igual. La autoridad que tienes para decirle lo que le vas a decir es que tú has conocido personalmente en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, al Señor Jesucristo vivo y resucitado. No te calles. No es una vergüenza, no es un delito el poder hablar del Señor. Es más bien una obligación y un deber. ¡Ay de mí!, decía el apóstol Pablo, si no predico el Evangelio. ¡Ay de mí!, si para quedar bien en el colegio, o para quedar bien en la familia, o para quedar bien sabe Dios dónde, me callo y niego lo que he recibido y lo que he creído y lo que ha transformado y cambiado mi vida. Jesús dijo: id por todo el mundo y prediquen, hablen, anuncien el Evangelio a toda criatura. Eso no significa de que todos nos van a aplaudir. Eso no significa de que todos van a decir: ay, muchas gracias, bienvenido. No. En algunos lugares eran expulsados, en otras eran admirados. En algunos lugares eran escupidos y maltratados. En otros lugares eran exaltados de forma tal vez excesiva. Pero no importa la reacción del oyente, no importa lo que diga el mundo. Lo importante es que tú y yo nos armemos e interioricemos estas verdades en nuestro corazón. Tenemos un mensaje urgente que transmitir al mundo. Si tú y yo nos callamos, los musulmanes no van a decir que Cristo murió y resucitó al tercer día. No lo van a decir porque no lo creen. Y en su sagrado libro, el Corán, dice que Cristo no murió en la cruz. Por lo tanto, el Cristo del Corán no es el Cristo nuestro de la Biblia.
Los budistas no van a hacerle publicidad y propaganda al Señor Jesucristo. Nadie va a hablar bien de Él más que aquel que le ha conocido y le ha experimentado en su carne propia. ¿Por qué? Porque cuando uno se encuentra con Él, uno no puede hablar mal de Él. Cuando uno conoce al Señor, cuando uno ha experimentado su amor, su misericordia, su paciencia, su gracia, ¿cómo atrevernos, cómo osarnos a poder hablar y cuestionar su existencia, su amor? Es imposible. Por eso dice la Biblia que en aquellos tiempos algunos predicaban evangelios diferentes. Pablo dice, no es que haya evangelios diferentes, sino que los pervierten, los cambian para su perdición, como decía el apóstol Pedro en una de sus epístolas. Sabiduría que le ha dado el Señor a nuestro hermano Pedro, que escribe cosas difíciles de entender y que los inconversos o los indoctos tuercen para su perdición. Pero cuando tú has experimentado el amor, la gracia, la misericordia del Señor Jesucristo, hay algo que te impide estar en silencio. Como cuando había profetas en la antigüedad que decían, no voy a predicar más, total, ¿de qué sirve? No voy a hablar más del amor de Dios, no voy a advertirle más, no voy a amonestarle más, porque al final, ¿para qué sirve? Dice que un fuego ardía en sus corazones y no podían permanecer ni un minuto de su vida callados. Y eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros, hermanos, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, en pleno siglo XXI, en tiempos en los que mucha gente ignora y habla estupideces y no tiene ningún conocimiento de causa. Tú sí lo tienes. Porque tú sabes no solamente por las Sagradas Escrituras que el Señor vive y ha resucitado, sino que lo has experimentado en tu propia vida. Y por eso yo te pido que cada día de tu vida le pidas al Señor que te ponga a alguien en el camino con hambre o sin hambre, me da igual. Frío o tibio, me da igual. Pero que no desperdicies las oportunidades, porque el Evangelio de Jesucristo, que consiste en anunciar su muerte, su resurrección, su ascensión y su venida, si tú callas, dice la Biblia, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Todavía hay gente en este mundo que se juega la vida por Él. Sé que hay mucha cobardía, sé que hay mucha superficialidad en las iglesias evangélicas, sé que hay mucho circo en muchos sectores evangélicos, pero nosotros tenemos que conservarnos sanos y puros y no vendernos, no prostituirnos, no bajar el listón. Mantener la sana doctrina, y la sana doctrina es anunciar las verdades, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que vivimos en un tiempo glorioso de la historia, donde para muchos el mensaje que predicamos aquí ya lo conocen, pero para otros es novedad, y todavía hay muchísima gente que no conoce el Evangelio. Compañeros de trabajo, familiares, vecinos, amigos, compañeros de universidad, gente con la cual te codeas y te rodeas todos los días, que aún no saben la verdadera palabra de Dios. Pero Dios te va a dar a ti el privilegio de poder hablarles, de poder abrirles los ojos, de poder mostrarles las verdades que han ocurrido a lo largo de la historia, para que sepan cómo, cuándo y dónde. Y nuestra fe, y quiero decir también esto bien fuerte, nuestra fe es demostrable. Nuestra fe está a prueba de bomba. Hermano, puedes ir a Israel, puedes ver la Biblia, no leerla, ver la Biblia, tocar los lugares, pisar los mismos lugares donde estuvieron los profetas, donde estuvieron los apóstoles, donde estuvo Cristo, donde se hicieron milagros y maravillas. ¿Por qué? Porque los cristianos no estamos basando nuestra fe en las experiencias de otros, en libros, en cuentos de fábulas de vieja, sino que nuestra fe está fundada sobre la roca, y la roca es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás en esta tarde. Yo quiero invitarte para que tú vengas a Cristo a conocerlo personalmente. Yo quiero que tú en esta tarde le entregues tu vida a Él. Yo no te invito para que te hagas miembro de esta iglesia. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Decide, busca la iglesia que más te guste, donde más cómodo te sientas si quieres. Esta, aquella o la otra, me da igual. Mi objetivo es llevar al mayor número de almas, de personas, a los pies de Cristo. Me da igual si son hombres, mujeres, o personas que tal vez en el fondo ni siquiera saben lo que son. Pero hay una gran verdad que queremos proclamar. Queremos que esta iglesia sea un instrumento en las manos del Señor para que muchos conozcan a Cristo, para que muchos puedan experimentar el gozo de la salvación y para que muchos puedan decir, es verdad, Él está vivo. Él ha cambiado mi vida. Él ha llenado mi corazón. Yo quiero entregarle mi vida a Él.